Antes que Juan Velasco Alvarado tomara el poder en el país, los hacendados eran los dueños. Usted puede observar tras mío, al fondo, unas llanuras o unas mesetas. Toda esa zona era de los hacendados. La población no tenía derecho a estudiar. Solo los hijos de los hacendados podían estudiar. Según me dice mi abuelo, que ellos, sus padres, no tenían derecho a nada. Solo eran trabajadores de las haciendas. Pero ¿hasta cuándo fueron ellos así? Hasta que entró Juan Velasco Alvarado con un golpe de estado que le devolvió sus terrenos a todos los pobladores de esta zona. Si hoy ves casas en esos mesetas al fondo, son casas propios de ellos. Pero antes no los pertenecía a ellos, pertenecía a los hacendados. Ellos eran dueños. Las personas nativas de aquí no eran dueños. La Iglesia Católica estuvo siempre acompañado con los hacendados y nunca sacó cara por los más débiles, nunca sacó cara para los más pobres. Y de ahí apareció la Iglesia Evangélica, enseñando la igualdad, diciendo que el gringo o el blanco, el negrito, todos son iguales. Todos tenemos igualdad de derechos. Entonces, ¿qué hacían la Iglesia Católica en aquella época? Los satanizaba, decían ellos son del diablo, son alborotadores. Ustedes, si hacen caso a ellos, van a pecar. Ustedes, si hacen caso a ellos, se van a rebelar contra sus hacendados y van a salir a rebelarse. Y así sucesivamente. Y de miedo a eso, la gente antes, de miedo de no pecar, dominados por la Iglesia Católica, temían a la Iglesia Evangélica. Pero al pasar de los años, la Iglesia Evangélica fue tomando poder, fue tomando fuerza, porque la mayoría, cuando ya Velasco Alvarado había devuelto los territorios a los peruanos, ya había derechos, que todos eran iguales, y podían estudiar todas las personas por igual, porque antes de ello no tenían derechos, estaban limitados y no lo podían hacer. Y gracias a este aprendizaje, esta enseñanza que tuvieron en las escuelas paupérrimas de aquella época, aprendieron a leer su Biblia, empezaron a abrir su mente la gente, encontraron en la Biblia donde decía Jesucristo, donde al rico le decía: anda, vende todo lo que tienes y dé a los pobres, y luego sígueme y tendrás tesoros en el cielo. Y entonces se fue triste este rico. Entonces se dieron cuenta que tampoco aquellos que estaban coludidos, que eran amigos de la Iglesia Católica, que eran millonarios, dueños de las haciendas, tampoco ellos estaban cumpliendo los mandamientos como debería de ser, no estaban obedeciendo. Tenían la religión simplemente para subyugar a las personas, para subyugar a nuestros antepasados, aquellos cuyos cuerpos descansan en los cementerios de esos pueblos de allá atrás. Aún recuerdo que en ese pueblo de atrás murieron 6 personas porque querían recuperar su terreno. Los hacendados mató a 6 pobladores y sus cuerpos están allá. Ahí están, su sangre, clamando por justicia. En aquel tiempo el que reclamaba sus derechos moría a balas y no había justicia. Hoy estamos en los mismos situaciones. Quizás los años han cambiado, los años han avanzado. Supuestamente hemos crecido en conocimiento, pero ellos también van 2, 3 pasos adelante de los que conocemos. Ellos también saben cómo subyugar hoy en día. Hoy tienen sus jueces fiscales que ellos mismos han preparado. Así derrocar presidentes que están a favor del pueblo y en contra de los intereses de aquellos que usurpan, de aquellos que quitan terrenos, de aquellos que no pagan régimen a sus trabajadores, que sacan obras con plata del Estado y esas sequías, esos canales de regadío solo benefician a sus empresas. Eso pasa en la costa. ¿Ves?
Y de lado, ¿quién está? La iglesia evangélica y la iglesia católica. ¿Y eso no es lamentable? Eso es lamentable, señores. Y es triste ver en este tiempo donde ya ha avanzado el conocimiento, donde las personas supuestamente están yendo a la par de la ciencia. Es lamentable que esto esté sucediendo. Donde se boicotean las marchas de los hermanos pobres, donde se lo terruquea, donde se lo criminaliza. Y para esto se prestó la iglesia evangélica y la católica, pero alguien sí no se prestó para esto. El creador del cielo y de la tierra nunca se prestará para esto.